Comenzamos bien puntuales, la hora en punto de las 30. Bienvenidos, bienvenidas. Si está en América Latina, tenga buenos días, tenga buenas tardes. Si está en Europa y si nos está acompañando desde África, aquí comienza Agenda Abierta, nueva semana, hay mucha información. De inmediato vámonos con los titulares porque hay muchas noticias, sobre todo temas de análisis que hemos preparado para esta jornada. Titulares aparecen en pantalla, los puede buscar en redes sociales. Hablaremos hoy del Reino Unido. Theresa May, la primera ministra, presenta una alternativa al Brexit. Tenemos tres opciones de respuesta. La primera, ¿habrá salida? La segunda, no habrá salida. Queremos conocer su opinión. ¿O se deben hacer elecciones generales? Visítenos, interactúe con nosotros. Estamos en @telesuragenda_A. También hablaremos de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ya cumplió 2 años en la Casa Blanca. Nos preguntamos desde Agenda Abierta, ¿qué ha pasado en estos 2 años? ¿Caos y show? ¿Falta lo peor? ¿O ha hecho poco? Queremos conocer su opinión. De inmediato comenzamos, lo hacemos con noticias de Colombia. Mucha atención porque el Ejército de Liberación Nacional reconoció recientemente en un comunicado este mismo lunes la autoría del ataque a la escuela de cadetes en Bogotá que dejó 21 muertos y 68 heridos. Hay un artículo con fecha de este mismo 21 de enero que fue publicado en Voces, que es la página en internet del Ejército de Liberación Nacional, y allí el ELN argumenta que la escuela de cadetes, que está situada en el sur de Bogotá, la capital de Colombia, es una instalación militar donde se forman oficiales de la policía que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contra insurgente, entre otras funciones, aseguran desde la página Voces en este comunicado del Ejército de Liberación Nacional. Además, este artículo que aparece en pantalla también afirma que, por tanto, la operación realizada contra las instalaciones y tropas de la escuela de cadetes es lícita dentro del derecho de la guerra y no hubo ninguna víctima combatiente. Además, el Ejército de Liberación Nacional asegura que la paz no avanza en el proceso y el proceso retrocede si los contendientes en una guerra no se respetan. Y dicen, esto empieza por respetar el dolor de todos, y afirman que el presidente de Colombia, Iván Duque, no le dio la dimensión necesaria al gesto de paz. Es la publicación que se ha hecho, un gesto de paz que consideran ha sido la tregua navideña que el Ejército de Liberación Nacional hizo entre los anteriores, 23 de diciembre y 3 de enero. Eso es lo último que se registra desde Colombia. Así comenzamos Agenda Abierta. Bienvenidos, bienvenidas. Continuó en el plan de la agenda política británica el debate sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este lunes, la primera ministra Theresa May expondrá ante la Cámara de los Comunes los pasos alternativos para el Brexit, luego de que el acuerdo original fuera rechazado por una abrumadora mayoría el pasado martes y de sobrevivir a un voto de no confianza el miércoles. Durante el fin de semana, la jefa del gobierno continuó con la ronda de contactos con el objetivo de sumar apoyos que permitan la aprobación antes del 29 de enero. La crisis en la que está sumido el Reino Unido se ha profundizado por la polarización existente en la Cámara de los Comunes, donde May no tiene mayoría y necesita el respaldo de 10 diputados del opositor Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte. De momento no hay consenso en el gobierno ni en los legisladores, lo que genera una gran incertidumbre en la ciudadanía y políticos de distintas posiciones. Ante esto, desde la Unión Europea evalúan aplazar la salida británica del organismo regional, que estaba pautada el 29 de marzo. Mientras tanto, distintos gobiernos del continente ya preparan nuevas legislaciones y medidas especiales para enfrentar la posible retirada. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos la alternativa propuesta para la salida del Reino Unido de la Unión Europea y los distintos escenarios que se abren. Se le llama alternativa, también se la conoce como Plan B. De ello habla el Confidencial, medio de comunicación del viejo continente. Vamos a ver de inmediato el titular. Este es el Plan B de Theresa May. Theresa May, la primera ministra del Reino Unido. El Plan B de Theresa May para el Brexit. Un acuerdo bilateral con Irlanda. En Downing Street, los ánimos están prácticamente tensos. Alrededor de 20 integrantes del gabinete podrían presentar en masa su renuncia durante los próximos días si no se apuesta por una versión del divorcio más suave, destaca este medio de comunicación en el viejo continente. Además, Theresa May considera que un acuerdo bilateral con Dublín, que es el Plan B, puede conseguir ahora el respaldo de la Cámara Baja, y el acuerdo de retirada planteaba dejar temporalmente a todo el Reino Unido dentro de la Unión Aduanera y a Irlanda del Norte alineada además con el mercado común solo para bienes hasta que se lograra cerrar así un pacto comercial. Pero sin embargo, los norirlandeses del DUP
del que su apoyo depende, el gobierno en minoría de May, nunca van a aceptar un convenio que deje así a la provincia británica con un estatus distinto al del resto del país. Hay otro medio de comunicación, vamos a ver de inmediato el titular, Euronews. Portal europeo. Theresa May, vamos al titular, ahí aparece en pantalla, presenta hoy en el Parlamento un plan B para el Brexit. Eso es lo que tenemos en agenda para esta jornada. El ministro de Comercio del Reino Unido criticó a aquellos que no aceptan el Brexit. Decía, tienes una población que sale y un Parlamento que se queda. Decía el ministro, nosotros hacemos un contrato con ustedes, pero ustedes toman la decisión y nosotros la cumplimos. Ahí cierro la cita de este ministro. Pero lo que además aseguraban otros funcionarios que se estaba viviendo y lo que se estaba viendo es que algunos de los diputados contrarios al resultado del referéndum de la opción del Brexit intentan secuestrar el Brexit robando el resultado a la gente. Así están las cosas, es lo más destacado en prensa europea, así titulan diferentes medios de comunicación en el viejo continente, medios europeos. Ahora, vamos a revisar unos posibles esquemas, cuáles son los contextos, cuáles son los posibles escenarios, porque luego de ser rechazado con 432 votos en contra del acuerdo de Brexit, tal vez muchos se están preguntando, bueno, ¿cuáles son los escenarios posibles? Traigámoslos a pantalla, por favor, porque uno de esos escenarios es que Theresa May renegocie el acuerdo y para eso hoy va a presentar el plan B. La primera británica, Theresa May, introduciría nuevas garantías para su país y podría así convocar a una segunda votación en la Cámara de los Comunes. El segundo escenario es un acuerdo rechazado 2 veces, un nuevo referendo. Si se otorga un doble no a Theresa May, a la primera ministra del Reino Unido, el Parlamento planteará una moción para que se celebre un segundo referendo, por lo que la Unión Europea aplazaría la fecha del Brexit y el nuevo plebiscito sería en marzo. Otro posible escenario, un acuerdo que sea rechazado 2 veces. ¿Esto sería posible? Bueno, si esto ocurre, irían a elecciones generales. Y en caso de que May pierda la votación, podría convocar a unas elecciones, por cierto, anticipadas, para obtener entonces respaldo de los electores a su plan de divorcio. Y en ese caso puede ocurrir una moción de censura o la renuncia de la funcionaria británica. No son los únicos escenarios. La salida sin acuerdo, el Reino Unido abandonaría la Unión Europea el próximo 29 de marzo. Ahora, lo cierto es que según establece el artículo 50 del Tratado de Lisboa y la propia ley británica, y en caso de que para ese momento no se haya aprobado ningún acuerdo ni se haya prorrogado los plazos, pasaría a ser un país tercero para el bloque económico sin periodo de transición. Hay más escenarios, que es posponer la salida, ya muchos están pensando en esto, incluso analistas políticos, analistas y expertos económicos coinciden en este tema, que es posponer la salida. Si Reino Unido y los otros 26 que están integrando el bloque de la Unión Europea lo desean, se puede posponer la fecha del Brexit. Me voy de inmediato al lugar de la noticia. Pablo Navarrete está en Londres. Pablo, más detalles. Desde Londres, muy buenos días a todos los televidentes de Telesur. La primera ministra británica, Theresa May, hoy lunes presentará en el Parlamento su nuevo plan para tratar de salir de la profunda crisis que vive su gobierno y su liderazgo a raíz de Brexit, del acuerdo de Brexit, que no fue aprobado en el Parlamento británico el martes pasado. Ahora, lo que rechazaron contundentemente por 230 votos fue el acuerdo negociado entre su gobierno y la Unión Europea para salirse del bloque comunitario. Quedan un poco más de 60 días para que el Reino Unido tenga que salirse. La fecha límite es el 29 de marzo y la nueva estrategia de Theresa May parece ser tratar de negociar un acuerdo bilateral con la República de Irlanda, aunque analistas ven poco probable que sea exitoso esta propuesta. La idea sería tratar el tema problemático del backstop, que es la salvaguarda para evitar una frontera dura con Irlanda del Norte, entre Irlanda del Norte y República de Irlanda. Ahora, otros rebeldes parlamentarios tratarán también de proponer enmiendas, como extender el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Entonces Theresa May tiene nuevamente presiones por todos lados, no tiene mayoría para su plan, pero tampoco tiene mayoría para otros planes. Y en este momento el gobierno británico está totalmente paralizado. Y la sociedad británica, hay un sentido de malestar
ya que todo está circulando en torno del Brexit y la falta de avances sobre el tema. Y la incertidumbre se nota en las calles. Entonces, el 29 de enero, el próximo martes, será votado este nuevo plan que presentará hoy día Theresa May, y de ahí se verá qué tipo de avance se puede hacer. Pero ciertamente hoy día sigue la profunda crisis de Theresa May acerca del Brexit. Estaremos informando, por supuesto, todo lo que ocurre para Telesur. Ahora de vuelta al estudio. Pablo, gracias. Y a esta palabra, crisis, se le puede agregar incertidumbre. Precisamente de ello hablamos con nuestro analista en esta jornada. Me voy hasta el Reino Unido. Me quedo allí en el Reino Unido porque desde allí está Jorge Martín. Jorge es editor de la página Marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Jorge, buenas tardes para usted. ¿Cómo le va? Buen inicio de semana. Buenos días a todos los espectadores de Telesur, y ciertamente, como comentaba Pablo Navarrete, la situación aquí es de una crisis muy profunda para el gobierno de Theresa May, que en menos de 3 horas tiene que presentar ante el Parlamento una alternativa al acuerdo de salida que la semana pasada fue rechazado. Pero Pablo, Jorge, ciertamente así están las cosas, y le agregaba la palabra incertidumbre. Hay un plan B, el plan B de Theresa May, que es un acuerdo bilateral con Irlanda. ¿Puede funcionar este plan B? No, realmente esta es la cuestión, porque ya este fin de semana el primer ministro irlandés dijo que ellos no iban a negociar ningún acuerdo bilateral con Gran Bretaña, que ellos son parte de la Unión Europea, que tiene 27 países y negocian conjuntamente los 27 países. Así que no sé exactamente qué es lo que va a presentar Theresa May dentro de unas horas en el Parlamento. Su plan B no es realmente diferente del que ya fue rechazado la semana pasada. La única diferencia es que en esta ocasión los parlamentarios pueden presentar enmiendas para que sean votadas o no. Pero realmente no hay una alternativa. Theresa May sigue en sus líneas rojas, que ya fueron derrotadas la semana pasada, y eso crea una situación de total incertidumbre. En unos posibles escenarios presentábamos 5 escenarios. Jorge, un acuerdo rechazado 2 veces, que esto es lo que podría ocurrir según su respuesta. Se podría convocar a elecciones generales. Luego, ¿cuál podría ser el panorama? Y esto valiéndonos solamente de una aparente salida. Recordemos que hay un panorama bastante incierto, muchas aristas de lo que puede ocurrir. Sí, así es. En realidad, Theresa May tiene 2 alternativas principales. Una, tratar de contentar al ala derecha de su partido, los que quieren una salida todavía más dura de la Unión Europea y a los que no importaría salir incluso sin ningún acuerdo, pero haciendo eso no logra una mayoría parlamentaria tampoco. La otra alternativa es conseguir una mayoría parlamentaria para una versión más suave del Brexit, pero eso llevaría directamente a una escisión dentro de su partido, puesto que hay por lo menos 80 diputados conservadores de la línea más dura que no aceptarían nada de ese tipo. Otra opción es que el Parlamento británico tome control de las negociaciones para la salida, quitándole ese control al gobierno, y se forme una mayoría entre diputados laboristas, diputados liberales y diputados de la izquierda del Partido Conservador, y que logren una versión más suave del Brexit que consiga tener una mayoría parlamentaria. Pero Jorge, todo este tema no pasa en vano. Jorge, perdone que le interrumpa, debemos aprovechar el tiempo, pero todo este tema no pasa en vano, ¿no? Y si esto está ocurriendo prácticamente, digamos, de forma indirecta, se ha pospuesto todo este acuerdo ya por las causas que todos conocemos. ¿Cuáles son los impactos que puede tener? Hablemos primero del impacto social, luego el impacto económico, además del impacto político que ya se ha visto reflejado, por supuesto, en el gabinete de Theresa May. En primer lugar, hay una situación de mucha incertidumbre, obviamente, y hay mucha gente que piensa que los ciudadanos británicos votaron por el Brexit en el referéndum, y el gobierno es incapaz de aplicar lo que los ciudadanos votaron, ¿no? Esto crea una situación de descontento. A nivel económico también crea una situación de gran incertidumbre. La mayor parte del comercio exterior británico es con los países del resto de la Unión Europea. Muchas empresas no saben si ese comercio va a poder continuar de la misma forma o va a haber tarifas arancelarias
controles aduaneros y demás, eso tiene un impacto muy negativo sobre la economía británica, que ya está en una situación bastante débil, podría ser empujada a una recesión abierta en el contexto de una crisis general también de la propia economía de la Unión Europea. Entonces, las consecuencias económicas de esta incertidumbre son bastante fuertes y, de hecho, los capitalistas y banqueros británicos están bastante enojados. Han exigido que el Parlamento aclare cuál es la situación lo antes posible para terminar con esta incertidumbre económica. ¿Puede generar también incertidumbre diplomática, Jorge? Sí, yo creo también que a nivel de la Unión Europea, los diplomáticos de la Unión Europea están ya un poco cansados, están enojados por esta situación de incertidumbre, ¿no? Y lo que ellos están diciendo es, bueno, los británicos se tienen que aclarar qué tipo de Brexit quieren y luego que vengan a negociar con nosotros. El motivo de este enojo es también el impacto económico que esto está teniendo sobre la Unión Europea. La Unión Europea se enfrenta ahora mismo a una combinación de crisis, ¿no? Por ejemplo, en Francia tenemos el movimiento de los chalecos amarillos contra las políticas de austeridad del gobierno de Macron, que quieren hacer recaer el peso de la crisis capitalista sobre la clase trabajadora. En Alemania tenemos también una situación de crisis e incertidumbre donde la primer ministro Angela Merkel ha tenido que dimitir como dirigente de su partido. En Italia también tenemos una situación de enfrentamiento entre el gobierno italiano y la Unión Europea acerca del presupuesto, que aunque se resolvió, pero hasta ahí en el trasfondo de la situación. Y realmente después de 10 años del inicio de la crisis económica de 2008, Europa está en la víspera de entrar nuevamente en recesión. Incluso la poderosa economía alemana está a punto de entrar en recesión. No entró en recesión técnicamente por un detalle hace unos pocos días, y entonces esta situación de incertidumbre respecto del Brexit no hace más que agravar toda esta posibilidad de una recesión europea. Nuestro equipo de producción y redacción, equipo de periodismo de investigación, ha hecho una serie de materiales que dan cuenta de cuáles serían los impactos económicos del Brexit. Queremos conocerlos y queremos presentarlos con usted para también tener su opinión. La contracción del Producto Interno Bruto, del Producto Interior Bruto británico, podría además contraerse en cerca de 9.3% y la economía mostraría severas carencias en 15 años. Esto es un impacto, ya lo vamos a ir analizando de forma consecutiva. El desplome de la libra esterlina, impactos y consecuencias económicas. El Banco de Inglaterra prevé que un Brexit sin acuerdo y sin periodo de transición provocaría así una depreciación de la libra y hasta un 25% y dispararía la inflación a 6.5%. Ahora, dimisiones, renuncias, más de 1.000 funcionarios británicos trabajan en las instituciones comunitarias. Ahora, la pregunta que nos hacemos acá es, ¿cuál es el futuro que les espera? ¿Qué futuro les depara? O el fin de la libre circulación, que son británicos que perderían el derecho a la libre circulación en países que integran la Unión Europea y dependerían de visas. Y también tendrían que sacar un permiso internacional de conducción para poder manejar en otros países. El fin del Eurostar también resalta, también se destaca y genera mucha preocupación porque es el famoso tren que cruza el canal a través del Eurotúnel, que opera cerca de 40 viajes directos y podría, entre Londres, París y Ámsterdam, entre otros destinos, verse afectado. Londres además aquí está afirmando que tiene un plan de contingencia, hay que ver cuál es. Jorge, estos son los impactos que ha destacado nuestro equipo de producción, equipo de periodismo de investigación. ¿Se nos escapa algo? ¿Coinciden muchos puntos con los que usted hablaba? Sí, coincido totalmente. En realidad, por detrás de todo esto está el hecho de que la economía británica, después de tantos años de pertenecer a la Unión Europea, está totalmente integrada en la economía europea y todas las líneas de producción, por ejemplo, del sector del automóvil, que es una industria muy importante, están totalmente vinculadas con la Unión Europea. Por ejemplo, un automóvil que se fabrica en Gran Bretaña tiene piezas que vienen, pongamos, de Eslovaquia, de la República Checa, de Alemania, que luego se traen a Gran Bretaña, se ensamblan, se vuelven a llevar al continente, vuelven a venir a Gran Bretaña para el ensamblaje final y luego son carros o automóviles que a lo mejor se exportan a la Unión Europea.
si tú empiezas a poner tarifas arancelarias sobre todos estos movimientos de piezas y suministros, lo que tienes es un encarecimiento de los productos. De hecho, ya hay algunas empresas, grandes empresas del automóvil, que están pensando en retirar sus inversiones en el Reino Unido como consecuencia de la salida de la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso provoca una dislocación de la economía. Los capitalistas y banqueros británicos están en contra del Brexit. Ellos quieren mantenerse dentro de la Unión Europea o, en su defecto, de que eso no sea posible por el resultado del referéndum, que no es el que ellos querían. Lo que quieren es una relación lo más estrecha posible, la pertenencia de Gran Bretaña al mercado único y a la unión aduanera. Y por eso están tan enojados con la dirección política de Theresa May y con los diputados conservadores. El Partido Conservador es un partido que representa los intereses de los capitalistas, pero en este caso está haciendo una política totalmente irresponsable desde el punto de vista de la clase dominante y de los intereses de la clase dominante. En cualquier caso, un Brexit sin acuerdo, que es una de las posibilidades, porque estamos apenas a pocos días, no realmente, del día 29 de marzo, que es cuando se supone que se sale de la Unión Europea, y se llega a ese día sin ningún acuerdo, eso sería, desde el punto de vista de los capitalistas y de la economía, la solución, la salida más catastrófica, más dañina para la economía. Y yo creo que tanto la Unión Europea como los capitalistas británicos van a ejercer una presión muy fuerte sobre los políticos para descartar esa posibilidad, para que esa posibilidad no se dé. Cualquier otra posibilidad desde el punto de vista de los capitalistas es mejor que esa. Faltan 3 horas prácticamente para que Theresa May presente este borrador, esta alternativa o este plan B, como le llaman algunos medios de comunicación. Jorge, en redes sociales nos preguntábamos que si este plan B que presenta Theresa May tendría algún funcionamiento durante esta jornada. ¿Habrá salida? Era una de nuestras alternativas. 22% asegura que habrá salida. 22% de nuestra audiencia que ha votado en redes sociales en esta pregunta que hemos lanzado en Twitter, Jorge. 29% asegura que no habrá salida con este nuevo borrador, con el plan B. Y 49%, casi la mitad, asegura que se deben hacer elecciones generales. Es lo que opina nuestra audiencia. ¿Usted qué opina? En referencia a esta pregunta. Esa es la propuesta que hace el dirigente de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, es que debe de haber elecciones generales, porque de lo que se trata no es solamente del Brexit ni de cómo se aplique, se trata de que queremos decidir sobre la política del gobierno conservador, una política que es de recortes y de privatización de la sanidad, de la educación pública, de la educación universitaria, de ataques contra los pensionistas, contra los jubilados, de ataques contra la gente que recibe ayudas sociales, de recortes. Es decir, una política totalmente reaccionaria que hace recaer todo el peso de la crisis capitalista sobre la clase trabajadora, los pobres y los más desfavorecidos. Tenemos una situación de emergencia social en Londres con cientos de personas sin hogar que viven en la calle. Una de estas personas murió hace apenas pocas semanas justo enfrente del edificio del Parlamento. Cientos de miles de personas que tienen que utilizar bancos de comida porque no pueden llegar a fin de mes con su salario, y eso es lo que hay que decidir. Y eso no se puede decidir solamente en relación al Brexit, sino que tiene que haber un cambio total del gobierno. Y si ahora mismo hubiera elecciones anticipadas, lo más probable es que Jeremy Corbyn, el dirigente del Partido Laborista, que propone una serie de medidas que él describe como socialistas, podría ganar esas elecciones y cambiar la situación radicalmente. Y eso es lo que ahora mismo une a todos los diputados conservadores. Aunque ellos tienen diferencias sobre el Brexit, qué tipo de Brexit hay que aplicar, con qué acuerdo hay que salir de la Unión Europea, están todos unidos en el pánico que tienen, la oposición tan feroz que tienen a cualquier posibilidad de que haya un gobierno laborista dirigido por Jeremy Corbyn. Pero, en mi opinión, lo que falta en toda esta situación es una movilización en la calle. Jeremy Corbyn ha planteado esto en el Parlamento, donde no consiguió una mayoría para su moción de censura la semana pasada, pero lo que debería de haber es una movilización fuerte en la calle por parte de los sindicatos, de los trabajadores, de las organizaciones en defensa de la sanidad pública, de la educación, para forzar unas elecciones generales
y sacar a este gobierno que es incapaz, que está totalmente paralizado y que además lleva adelante una política antiobrera y en contra de la mayoría. ¿Se refiere con esto a algo parecido a las movilizaciones, las protestas, las exigencias de los chalecos amarillos en Francia? Claro está, sin ese escenario violento. Brevemente, Jorge. Sí, claro, un movimiento de ese tipo es necesario en Gran Bretaña. El problema es que hasta ahora nadie ha tomado la iniciativa para convocarlo. El movimiento de los chalecos amarillos en Francia ha tenido un impacto fuerte aquí en Gran Bretaña. Mucha gente se pregunta o se cuestiona, ¿no?, ¿por qué no organizamos un movimiento de ese tipo aquí en Gran Bretaña? La situación es muy parecida en cuanto al hecho de que tenemos un gobierno que hace recaer el peso de la crisis capitalista contra los trabajadores, mientras los ricos se hacen cada vez más ricos, los capitalistas siguen con sus beneficios. Entonces sí sería necesario un movimiento de este tipo, y aunque la mayoría de los sindicatos británicos se han pronunciado a favor de una elección, de la necesidad de elecciones anticipadas, ninguno de ellos hasta el momento ha tomado la iniciativa de convocar a la gente a salir a las calles, a movilizarse e incluso llegar a una huelga general para tratar de tumbar este gobierno y forzar elecciones anticipadas. Eso es lo que falta en la situación. Jorge, muchas gracias por el análisis. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta la próxima. Eso es Agenda Abierta. Marcamos la pausa. Ya venimos. Donald Trump cumplió 2 años al frente de la Casa Blanca en medio de una grave crisis política y una amenaza latente de impeachment. Durante su mandato, el presidente estadounidense retiró a su país de importantes acuerdos multilaterales, promovió una severa política de sanciones, derogó medidas de protección del medio ambiente e impulsó una reforma fiscal que beneficia a los más ricos, entre otras controversiales medidas. Su gestión también será recordada como la responsable por el mayor cierre de gobierno de la historia de Estados Unidos. Ante la negativa demócrata, el cierre ya alcanzó un mes y perjudica gravemente a cerca de 800.000 funcionarios públicos, además de provocar problemas de inseguridad e inestabilidad económica. A pesar del creciente descontento popular, el mandatario republicano continúa en su afán de conseguir financiamiento para continuar con las obras del muro fronterizo con México. El muro no es la única medida polémica de su gestión. El magnate ha sido fuertemente objetado por sus declaraciones xenófobas y antimigrantes. ¿En qué se caracterizaron estos 2 años de Trump al frente de la Casa Blanca? ¿Cuáles han sido sus medidas más polémicas? El análisis a continuación en Agenda Abierta. 2 años que han dado de qué hablar. Revisemos. Prensa estadounidense, el Washington Post. Vamos a ver el titular. El presidente Donald Trump hizo 8.158 reclamaciones falsas o engañosas en los primeros 2 años de gobierno. 2 años después de prestar juramento al cargo, el presidente Trump ha realizado este número de reclamos, 8.158, bien sean falsas o engañosas, según la base de datos que ha sido difundida por The Fact Checker, que analiza y también que clasifica todos los rastreos de las declaraciones sospechosas emitidas por el mandatario norteamericano. Y eso incluye, mucha atención, más de 6.000 reclamos asombrosos en el segundo año del presidente, o dicho de otra manera, el presidente promedió casi 5.9 reclamaciones falsas o engañosas por día en el primer año en el cargo, pero llegó a casi 16.5, casi 16 reclamos y medio por día en el segundo año, y esto es prácticamente casi el triple del ritmo registrado durante el primer año. Revisemos el portal de la casa, www.telesurtv.net. Aparece en pantalla: rechazan el plan de Donald Trump para poner fin al cierre de gobierno. Vamos a contextualizar. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, estamos hablando de la demócrata Nancy Pelosi, rechazaba por completo el plan de Donald Trump para poner fin al cierre de gobierno y así para avanzar en la construcción del muro en la frontera con México, la zona que separa estos dos países. Trump además propuso a los legisladores demócratas extender 2 programas migratorios cancelados por su administración. Estamos hablando de la acción diferida para los llegados en la infancia y el estatus de protección temporal que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes. Y todo esto a cambio de la financiación para el muro en la frontera con México. Así están las cosas, así es como destaca la prensa internacional. Hay otro medio de comunicación, The Nation,
La gran oferta para Trump para poner fin al cierre de gobierno es otra estafa. Un anuncio importante, destacan algunos expertos, de Trump para poner fin al cierre de gobierno, que es una oferta basada en la creencia de que el pueblo estadounidense no es nada conciso y los medios de comunicación son engañados. Así dicen algunos expertos, algunos analistas internacionales, y esto a cambio de liberar a los 800,000 trabajadores federales que Trump actualmente tiene como rehenes. Pero ¿de qué referencia hablan? Pues de los trabajadores que prácticamente no están cobrando, que tienen un mes sin comer. El presidente está ofreciendo algo a cambio de que los tribunales digan qué es lo que se puede hacer. Y digo que tienen un mes sin comer porque son muchas las denuncias que han llegado, gente que no está cobrando, y dicen muchos, ¿cómo vamos a hacer comida si no tenemos el sueldo? Bueno, y en medio de todo este panorama, los tribunales inferiores han dictaminado que el DACA no puede ser rescindida por mandato ejecutivo de la manera en que Trump lo ha implementado. El viernes anterior, el Tribunal Supremo no aceptó escuchar la impugnación de la administración de Trump a los fallos de los tribunales inferiores. Así es como está destacando buena parte de la prensa internacional, buena parte de los medios de comunicación, todas esas acciones que ha emprendido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Profundizamos y hablamos de las medidas que fueron más polémicas, las que dieron de mucha repercusión, las que generaron mucho rechazo, las que dieron de qué hablar en los 2 años de mandato del presidente de los Estados Unidos. Hasta ahora, los 2 primeros años de mandato del presidente de los Estados Unidos frente a la Casa Blanca. La información la tiene www.telesurtv.net. Una de las medidas, el muro fronterizo con México y el cierre de gobierno. Ese es el tema que está en la palestra, el tema actual. El presidente Donald Trump mantiene el cierre parcial del gobierno federal más largo de la historia, y esto como una medida de presión para que el Congreso desembolse $5.700 millones para construir 234 millas de un muro de acero en la frontera con México. Además, ese dinero financiaría las celdas para cerca de 11,000 migrantes indocumentados, y pare usted de contar. Otro punto que destaca nuestra multiplataforma: una acción en contra del multilateralismo. Durante los 2 años de mandato, Trump ha sacado a Estados Unidos del Acuerdo Nuclear Internacional con Irán, del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, del Pacto Comercial con Asia, que es el Acuerdo Transpacífico, el denominado TPP. Además, retiró a Estados Unidos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, para la Ciencia y para la Cultura. Esta noticia no tuvo mucha repercusión, la prensa casi no ha hablado de ello, pero en Telesur la reflejamos. Y también lo retiró del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y en ambos casos, la excusa fue un supuesto sesgo anti-Israel. Otra medida, la guerra comercial con la República Popular China, con el gigante asiático. El mandatario norteamericano impulsaba así una agresiva guerra comercial con China, con la imposición de altos aranceles, altas sanciones aduaneras a sus productos. Vamos rápidamente a revisar otra, porque también destaca la reforma fiscal. Aprobó el mayor recorte de impuestos para las empresas en los últimos 30 años, con la disminución de 14% del impuesto sobre la renta para algunas familias más ricas de los Estados Unidos. También derogó las penalizaciones para aquellos que no contraten un seguro médico para sus trabajadores, y permitió así la explotación y la perforación en una parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre en el Ártico. Además, generó daños en el ambiente. La decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos, a su país, del Acuerdo de París contra el Cambio Climático ya tiene las consecuencias. Hacemos solamente mención a lo de 2018. La emisión de dióxido de carbono en Estados Unidos creció, atento a la cifra, 3.4%, la mayor subida en 8 años, según un estudio del Randing Group. Alina Duarte está con nosotros en los Estados Unidos, tiene más detalles. Alina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos. Así es, como lo comentas, ha sido un panorama bastante oscuro durante estos dos últimos años en Estados Unidos a causa de la administración de Donald Trump. Sin embargo, todavía esto se recrudece, y estos 2 años de mandato han sido totalmente opacados por el cierre de gobierno, que ya ha cumplido un mes. Y han sido varios centros de comida los que se han abierto a lo largo incluso de la capital estadounidense, en donde decenas de miles de trabajadores acuden de manera diaria para poder subsistir. Recordemos que esta es la tercera ciudad más cara de los Estados Unidos, y en donde se encuentran varios de estos 800,000 trabajadores federales, muchos de ellos ya recibiendo sus cheques. Algunas de las 9 agencias que están cerradas, algunas todavía tenían algunos fondos para la quincena pasada, por ejemplo. Sin embargo, ya varios de ellos, o la gran mayoría, están recibiendo ya sus cheques en ceros. Incluso acudíamos a uno de estos centros que se han abierto a una
unos pasos de la Casa Blanca, en donde diariamente está repartiendo 5,000 comidas a estos trabajadores. Se ha olvidado, incluso los medios han omitido prácticamente estos 2 años de gestión para hacer un corte de caja, ya que el día a día es cada vez más opaco, más oscuro para cientos de miles. Decía, son 800,000 los trabajadores federales que se han visto afectados directamente. Sin embargo, son decenas de miles más los que están dejando de recibir por causa de este cierre estas estampillas de alimentos. Los agricultores que ya se encontraban en medio de esta guerra comercial con China, bueno, ellos están dejando de recibir los subsidios necesarios para la compra de semillas o alimento para los animales. Es decir, las afectaciones cada vez se van agravando. Y este fin de semana, decenas de miles de mujeres tomaban las calles haciendo un llamado en contra de la administración de Donald Trump, que también ha vulnerado, como parte de estas políticas que muchos acusan de supremacistas, de xenófobas, de racistas, pues también en contra de miles de mujeres que tomaron las calles no solo de Washington, sino de decenas de ciudades a lo largo de Estados Unidos este fin de semana. Y este cierre de gobierno parece todavía no llegar a su fin, no llegar a un consenso entre los demócratas y los republicanos. Y es que si bien el mandatario ha puesto como condición estos 5,700 millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo que ha insistido tiene que ser de acero desplegado en puntos estratégicos a lo largo de la frontera, también la bancada demócrata no ha ofrecido solución alguna. Es decir, sería también bastante irresponsable creer que el único culpable de un desacuerdo bipartidista es Donald Trump a estas alturas. Es el cierre más largo de la administración de los Estados Unidos en la historia del país. Y bueno, ofrecía una posible salida, como lo llamaba el mandatario este fin de semana, extendiendo 3 años más a la estancia de los llamados soñadores o Dreamers, DACA por sus siglas en inglés, de este programa de acción diferido para los llegados en la infancia, o para aquellos de estatus de protección temporal que por varias razones habían venido a Estados Unidos y que también son cientos de miles. Simplemente los Dreamers son más de 700,000. Ofrecía esta extensión de 3 años a cambio de este muro fronterizo y 800 millones también de dólares en ayuda humanitaria para controlar lo que ha llamado y ha insistido se trata de una crisis en la frontera sur de los Estados Unidos. Juan Carlos. Alina Duarte con todos los detalles desde los Estados Unidos. Alina, gracias. Buenos días. Y ese sobre todo es un tema que sometemos al análisis. Me quedo precisamente en Estados Unidos. Allí está el profesor James Early. Él es integrante del Consejo del Instituto de Estudios Políticos de Washington, en la capital de los Estados Unidos. Profesor James, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. Profesor, quiero, antes de consultarle, antes de entrar en profundidad, quiero conocer su opinión sobre estos 2 años de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Bueno, estos 2 años para Donald Trump y las políticas internas de los Estados Unidos y internacional han sido un crisis, especialmente de la perspectiva de las clases trabajadoras y de los países en busca para su propia autodeterminación en el contexto de paz. Donald Trump es un bandero afuera de los protocolos de los acuerdos internacionales. Y este juego entre Donald Trump y Nancy Pelosi del Partido Democrático tiene un efecto muy negativo sobre la calidad de vida de al menos 800,000 de trabajadores relacionados al trabajo del gobierno. Necesitamos entender que los que están perdiendo esta crisis no es entre los élites políticos de 2 partidos, pero es el pueblo estadounidense y los residentes, especialmente los residentes indocumentados, que son rehenes en este juego entre los políticos. Y debemos de valorar el impacto de la presidencia de Donald Trump y esta pelea de cerrar el gobierno de punto de vista de la calidad de vida de los ciudadanos y de los residentes indocumentados. Entonces, es una crisis y ninguno de los partidos están resolviendo desde el punto de vista de la calidad de vida de los pueblos ni de los indocumentados. Lo más reciente, profesor James, cierre de gobierno, más de un mes prácticamente, ¿tendrá una solución próxima? No se parece que hay negociaciones, pero no se
no sabemos cuándo ellos van a resolver. Primeramente, reabrir el gobierno, que tiene un impacto tendría un impacto positivo para los trabajadores sin salarios en este momento. Pero para los indocumentados, que realmente son ciudadanos culturalmente de los Estados Unidos, muchos de ellos no se hablan idiomas de sus padres, tiene sobrenombres castellanos o de español, pero no realmente entiende las culturas latinoamericanas, centroamericanos. Entonces, sus realidades están aquí en los Estados Unidos. Ninguno de los partidos en este momento están resolviendo esos problemas. Profesor James, muchas gracias por este análisis. Bueno, es importante para nosotros reconocer que hoy es el día de celebrar uno de los luchadores más importantes, Martin Luther King. Y si es posible, quiero concluir con una citación bien importante, un marco importante, que él escribió: debemos reconocer que no podemos resolver los problemas de nuestro país sin de una redistribución radical de poder económico y político. Y él atacó el marco de capitalismo, que realmente, fundamentalmente, es el gran problema, que no se presenta oportunidades para el pueblo avanzar en sus intereses materiales. Ahora Gracias. sí, allí la conclusión correspondiente. Profesor, muchas gracias. Tenga buenos días. Buenos días. Que tenga buen inicio de semana. Hablemos de la República Bolivariana de Venezuela. Mucha atención, porque hay información en desarrollo, información además publicada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una publicación que hacía diferentes autoridades castrenses en redes sociales, y publicaban: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al pueblo de Venezuela que durante la madrugada de este mismo lunes 21 de enero de 2019, aproximadamente a las 2:50 de la madrugada, tiempo local en Venezuela, un reducido grupo de asaltantes adscritos al Comando de Zona 43 de la Guardia Nacional Bolivariana, traicionando, aseguran en un comunicado, su juramento de fidelidad a la patria y sus instituciones, sometió al capitán Gerson Soto Martínez, comandante del puesto de coordinación policial Macarao, desde donde se desplazaron en 2 vehículos militares. Luego irrumpieron contra la sede del destacamento de seguridad urbana, que está ubicado en Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, sustrayendo de allí un lote de armas de guerra y secuestrando bajo amenaza de muerte a 2 oficiales y 2 guardias nacionales del referido destacamento. Los delincuentes, aseguran en el comunicado desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los delincuentes fueron rendidos y capturados en una sede de la Unidad Especial de Seguridad Guaraira Repano en Cotiza, en el municipio Libertador, también adscrita a la Guardia Nacional Bolivariana, a donde se habían dirigido, encontrando firme resistencia por parte de los oficiales y tropas profesionales. Allí, acantonados, cabe destacar que durante la detención se logró recuperar el armamento robado, y en los actuales momentos se encuentran brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar a esos sujetos. Además, se les aplicará todo el peso de la ley, asegura la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que también rechaza de forma categórica este tipo de actos, este tipo de acciones, que con toda seguridad están motivados por oscuros intereses, aseguran en este comunicado, de la extrema derecha, y son contrarios a las normas elementales de la disciplina militar y al honor y a las tradiciones de la institución. Y en tal sentido, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica ante la colectividad, ante la República Bolivariana de Venezuela, que todas las unidades operativas, las dependencias administrativas e institutos educativos se encuentran funcionando bajo completa y absoluta normalidad. Además, ratifican el irrestricto apego a la Constitución y a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Un comunicado que tiene como fecha este lunes 21 de enero de este 2019, allí entonces toda la información. Hay más informaciones, avanzamos de inmediato, vamos con los deportes. Ya me espera del otro lado del estudio don Fernando Núñez. Don Fernando, ¿cómo comienza esa semana? Buen día, ¿cómo le va? Carlos, ¿cómo te va? Buen día también a todos, por supuesto, activos con el tema de los deportes. Sí. Hay campeonatos importantes que tenemos que hablar en la región. Hablamos del campeonato sudamericano sub-20 que se está disputando precisamente en Chile, Juan Carlos. Venezuela se llevó un triunfo durante este fin de semana, ¿no? Importantísimo, 2-1 justamente ante la anfitriona Chile, y sigue expreso en su camino.
camino, había ganado ante Colombia, ahora ante Chile, hoy estará midiéndose nada más y nada menos que ante Brasil, Juan Carlos. Un duelo bastante reñido. Bueno, don Fernando, vamos con los deportes. Cómo no, vamos justamente a hablar del tema deportivo. Repasamos acciones del Sudamericano Sub-20 que se desarrolla en Chile. Publicaciones precisamente a través de la red social Twitter, en donde allí lo coloca la cuenta oficial del Sudamericano Sub-20 Chile 2019. Dice: pitazo final en la granja de Curicó. Uruguay logró vencer a Ecuador. En este caso fueron 3-1, gracias a los tantos de Agustín Dávila y Nicolás Esquiapacase. Allí entonces Uruguay también sigue avanzando en su grupo de este Sudamericano Sub-20. Por supuesto, también hubo otros resultados que vamos a repasar a continuación. Se terminó también luego, esto fue ya más tarde, en Curicó, el empate entre Paraguay y Argentina. En este caso la albirroja es la cuenta oficial en la segunda fecha del grupo B del Sudamericano Sub-20. A un gol terminó este partido, goles que fueron anotados por Maximiliano Romero y Marcelinho Ñamandú. Como lo señalábamos, precisamente hoy continúa la acción de este Sudamericano Sub-20 con los cotejos también entre Venezuela y Brasil. Vamos a seguir hablando de fútbol porque esta semana se dio a conocer el formato del sorteo para la Copa América 2019, el cual se va a llevar a cabo precisamente el jueves 24 de enero en Río de Janeiro, en Brasil, sede de la Copa América 2019. Como anfitrión, además, es uno de los cabezas de serie Brasil y quedará automáticamente en la posición A1. El resto de los cabezas de serie, por supuesto, son Uruguay, Argentina, que serán sorteados para los grupos B y C. Y por su parte, Colombia, Chile y Perú conforman el bolillero número 2. En el tercer bombo se encuentra la selección de Venezuela, Paraguay y Japón. Recordemos, selección de mayores, es importante acotarlo. Mientras que Ecuador, Bolivia, en este caso, estarán ocupando el bolillero número 4. Recordemos que tanto el cuadro nipón como el próximo anfitrión de la Copa del Mundo 2022, Qatar, hablábamos precisamente, participarán como invitados para este torneo que tendrá como sede las ciudades de Belo Horizonte, Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Sao Paulo. Juan Carlos, es parte de la información deportiva que tenemos por el momento. También es importante reseñar que el béisbol profesional venezolano ya entró en su etapa final. Leones del Caracas clasificados y el otro clasificado fueron, en este caso, los Cardenales. Los Cardenales de la... Lo lamento por los compañeros que le van a Magallanes. Disculpen. Bueno, así que... No, pero muy bien merecido el triunfo de los Cardenales. Ese estadio estaba repleto de gente. Se veía rojito porque precisamente el color que prima el uniforme del cuadro de los Cardenales del área es rojo precisamente y ese estadio estaba rojito, completico. Y además hay que también aclararlo, Juan Carlos, reseñarlo, en este caso recordarles que la Serie del Caribe que se va a estar disputando aquí en Venezuela va a ser en la casa de los Cardenales de Lara, en Barquisimeto, allí precisamente en donde se va a estar realizando la Serie del Caribe que reúne a todas las ligas invernales. Qué emoción para los larenses. Don Fernando, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos luego en próximos servicios informativos. Seguramente, a las 11 de la mañana en vivo. 11:30 tiempo local en Venezuela, nos vemos a eso de las 12:20 tiempo local en Venezuela, ya casi terminando la emisión. Gracias. Vamos a la pausa, ya venimos con más noticias. Esto es Agenda Abierta. Hablemos de otras informaciones. En Cuba comienza el Foro Internacional para abordar los diferentes desafíos del periodismo latinoamericano en los escenarios de la globalización y también de las nuevas tecnologías. Este evento se realiza en el Hotel Nacional de La Habana, la capital de Cuba, y además contará con paneles y con ponencias a cargo de reconocidas figuras del periodismo latinoamericano. El centro del debate va a estar en torno a los desafíos que están marcando la profesión del periodismo en la actualidad, donde adquieren centralidad la manipulación mediática y también las denominadas fake news, las noticias falsas. Revisemos prensa digital, vamos a ver cómo están titulando medios internacionales. Portal ruso Sputnik inicia en La Habana, en Cuba, un foro internacional sobre desafíos del periodismo. Son representantes de las agencias de prensa, son periodistas, son comunicadores y son también intelectuales de diferentes partes del planeta que se van a reunir durante el 21 y el 22 de este enero en un foro internacional de periodismo donde se va a discutir acerca de los diferentes desafíos de la profesión, de nuestra profesión en
América Latina y también en el planeta. La sesión inaugural de este lunes 21 incluye además ponencias acerca de los desafíos del periodismo en pleno siglo XXI y la guerra de la información en la era de las falsas noticias, las también conocidas como fake news, y también la mentira, la derecha y el espectro de los medios de comunicación. Así está reflejando la prensa internacional. Vamos a ver otro medio de comunicación, Prensa Latina, Portal Cubano, un proyecto necesario, Operación Verdad y Prensa Latina. La revolución cubana, aseguran desde ese medio de comunicación, la revolución cubana con su líder Fidel Castro triunfaba el 1 de enero de 1959 y de inmediato faltaba la herramienta para enfrentar la difamación y también las campañas mediáticas contra su proceso revolucionario. Fidel Castro tomaba entonces la iniciativa y convocaba a unos 400 periodistas de todo el planeta a La Habana el 21 y 22 de enero de 1959 para hablarles sobre todo de la realidad cubana frente a la escalada de mentiras reinante y también propiciada por los diferentes monopolios informativos de ese entonces. El encuentro se denominó Operación Verdad, a partir de la cual comenzó a gestarse la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina, de la cual sustraemos hoy esta información. Hay más detalles porque desde que triunfó la revolución, Fidel Castro advertía sobre los ataques internacionales que ya eran reales y los que iban a venir. A apenas 4 días de empezar la Operación Verdad, Fidel decía, el 17 de enero de 1959, se quiere aislar a la revolución cubana. Se ha lanzado contra ella una campaña de descrédito internacional, los eternos enemigos de nuestras libertades, los intereses que se oponen a la justicia porque saben que es un despertar de la conciencia de todos los pueblos de América Latina y quieren destruir nuestra revolución. Fin de la cita del comandante Fidel Castro. Y me voy hasta la Mayor de las Antillas, un tema que sometemos al análisis. Me acompaña la analista internacional Ana Teresa Badía. Bienvenida, Ana Teresa, buenos días. Saludos hasta Cuba, ¿cómo le va? ¿Tenemos comunicación con Ana Teresa? Sí, tenemos comunicación. Y los saludos, muy bien. Sí, sí. Sí, buenos días y el saludo para ti, también para la audiencia de Telesur y muy completo el resumen que has hecho con relación a este encuentro que recién está comenzando y también al contexto que lo está acompañando, no solo en estos momentos, sino al contexto histórico con relación a las campañas mediáticas y a temas que tienen que ver con la prensa. Unión, desde luego que hay retos, hay también expectativas, hay mucha esperanza por parte del pueblo cubano y también de los medios de los integrantes de los medios de comunicación. Hablemos de esos retos, Ana. Mira, yo creo que los retos que va a tener este encuentro que congrega a profesionales de la prensa de América Latina es el mismo reto que precisamente tienen periodistas y comunicadores en América Latina y periodistas y comunicadores que buscan alternativas, sobre todo informativas, ante las manipulaciones mediáticas. El primer reto, desde mi punto de vista, es encontrar caminos teóricos, pero también prácticos para representar una alternativa de información en medio de un contexto que, como bien tú señalabas, está caracterizado por el uso de fake news, o sea, de noticias falsas, algo que se ha convertido en una industria alimentada por millones y millones de dólares a nivel internacional. Y el otro gran reto está en la integración. Yo creo que todavía, aun cuando Telesur es uno de los ejemplos comunicativos con relación a esa integración, hacen falta más espacios de integración comunicativa y que esa integración se exprese también en políticas públicas en nuestros diferentes países, en la región y también en otros. Ya te digo, vería por ahí los retos, la necesidad de buscar teorías y prácticas que justamente logren enfrentarse sobre todo a la manipulación mediática y cada vez más la generación de espacios de integración, pero espacios de integración prácticos y espacios de integración reales en temas de comunicación para los habitantes de esta parte del mundo. Hay un claro ejemplo de las fake news o de las falsas noticias y era la información que reseñábamos desde la República Federativa de Brasil hace algunos meses, en época electoral.
Quiero centrar esta pregunta precisamente en eso, porque veíamos todo lo que lograba un conglomerado mediático con las noticias falsas. Y le pregunto, Ana, ¿qué tanto afectan las fake news, qué tanto afectan las falsas noticias a la integración latinoamericana y caribeña? Sobre todo, centrémonos en el último año. Mira, yo te diría, yo creo que hay que partir para este análisis de la consideración de que el uso de fake news se ha convertido en un foco económico, incluso de la industria, de diferentes industrias a nivel internacional. Hoy es un negocio. Por diferentes investigaciones que se han hecho no solo en América Latina, sino también en países de Europa, se sabe que, por ejemplo, mínimamente por generar una noticia falsa, un usuario puede cobrar desde 300 hasta $1.000, al igual que por postearlas luego en las redes sociales. No ya, digamos, te puedo poner un ejemplo, hay influencers, digamos, que reciben al menos $1 millón por post, sea este falso o no, sobre todo en estos momentos en redes sociales como Instagram, que como bien tú sabes está algo que tiene que ver con... Intentamos mejorar y mantener la comunicación con Ana Teresa Badía, que nos acompaña desde la mayor de las Antillas. Ella es analista internacional, además experta en medios de comunicación. Estaremos contactándole para próximos servicios informativos de Telesur. A ustedes, como siempre, muchas gracias. Será hasta la próxima. Tenga muy buen inicio de semana.